Nicolás Maduro afirmó que Rusia enviará medicinas a Venezuela la próxima semana. El líder chavista no precisó qué cantidad de fármacos ni bajo qué modo arribarán al país. En febrero pasado, la nación gobernada por Vladimir Putin entregó 300 toneladas de ayuda humanitaria. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que el gobierno ruso enviará la próxima semana nuevos cargamentos de medicinas y principios activos al país caribeño. El anuncio profundiza la dependencia del país sudamericano con su aliado del este europeo, que tiene cada vez más injerencia en la geopolítica y la economía chavista, a través de su cooperación militar y de sus intereses en la compañía petrolera estatal BSA, que atraviesa por una severa escasez de fármacos y alimentos. El gobierno ruso anuncia la llegada de varias toneladas de medicinas y principios activos, dijo Maduro al supervisar un almacén robotizado de medicamentos en el estado de Miranda, aledaño a la capital venezolana. En febrero pasado, Rusia envió a Venezuela 300 toneladas de ayuda humanitaria, justo cuando la oposición presionaba por el ingreso de las donaciones que se acoplan en las fronteras de la nación petrolera. El líder chavista no precisó qué cantidad de fármacos ni bajo qué modalidad arribarán al país. Maduro afirmó que Venezuela mantiene una sólida alianza con China, India, Turquía, Irán, Bielorrusia y la propia Rusia para la adquisición de los principios activos de los fármacos que necesita el país. En ese sentido, pidió a los responsables de la cartera sanitaria y a los científicos del país ir preparando los protocolos de sustitución de importaciones de estos componentes primordiales. El gobernante insistió en sus denuncias de persecución del gobierno de Donald Trump, al que acusó de liderar una agresión criminal contra Venezuela para dejarla sin medicinas. Tenemos una persecución, $5.000 millones nos tienen secuestrados, haciendo la suma de lo que nos tienen secuestrado en Europa, cómplice de Estados Unidos, añadió en referencia al bloqueo de recursos que, ha dicho, estaban destinados a la adquisición de medicinas. Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, padece una severa crisis económica que se expresa en escasez de alimentos y medicinas. Maduro achaca la crisis a una persecución financiera y a una guerra económica de Estados Unidos, que lo presiona para que abandone el poder que detenta desde 2013. Pero la oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato que juró Maduro en enero pasado, señala que la política económica del gobernante chavista es responsable del mal desempeño de la economía. Venezuela atraviesa una nueva fase de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro asumió su nuevo periodo y, en respuesta, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamó un gobierno interino que ya ha sido reconocido por una cincuentena de países.